Muy buenas noches, familia Servid, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un muy buen día todos. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí conectados, por estar aquí súper juiciosos. Espero que muchos tengan una libretica de notas para escribir, para anotar. Asimismo, no se les olvide que en nuestra página de YouTube están todas y cada una de las charlas que nosotros hemos realizado durante estos ya 7 meses que llevamos en las sesiones académicas. Les cuento que en el día de hoy vamos a tener a nuestro psicólogo John Quintero. Él ya está próximo a graduarse en su maestría en drogodependencias. Otro especialista más para nuestra institución. Entonces es un hombre que realmente ha tenido también tiene un alto bagaje y no solamente pues en experiencia, sino también académico en estos temas de drogodependencia. Él nos estará hablando hoy acerca de disciplina positiva. Antes de iniciar, le quiero dar paso a los psiquiatras, al doctor Ramón Eduardo Lopera, nuestro director, que como siempre les quiere dar un saludo de buenas noches, y posterior a ello le voy a dar entrada al doctor Eric, que también está por acá, súper juicioso, que también le quiere dar pues como un ingreso a esta charla donde vamos a hablar acerca de la disciplina positiva. Doctores, muy buenas noches, ¿cómo están? Doctor Ramón. Ana María, buenas noches, Eric. Para nosotros es un gran placer estar nuevamente comunicándonos con ustedes, los familiares de los pacientes, en este encuentro semanal académico. Como lo decía Ana María, llevamos 7 meses de estas conferencias que son de 1 hora. Queremos hacerlas de 7 a 8 de la noche los miércoles. Conferencias que quedan grabadas, que hacen parte del material didáctico educativo para ustedes como familias. También las conferencias las reproducimos en la semana con los jóvenes, los pacientes que están con nosotros. Son un material muy valioso, son ya como 20 conferencias de temas diversos. Tratamos de que sea un enfoque muy académico y ya al final sí queremos como que sea este nuestro encuentro periódico. Eso es parte de los productos que nosotros entregamos a todas las familias que confían en estos procesos de atención que hacemos desde Servid. Esta reunión académica la lidera el doctor Eric García, el médico psiquiatra, que está con nosotros todos los días en la institución, casi todos los días, especialista en el tema de adiccionología, una persona que en la institución muy interesado en estos procesos de educación continua. Entonces yo doy paso al doctor Eric, Ana María, y pues para seguirlos invitando a este encuentro de los miércoles y adicional a los encuentros que hacemos ya con las familias los días sábados de 9 a 10 de la mañana. A todas las familias nuevas que ingresan, bienvenidos. Y yo también me enfoco en esta hora en aprender del psicólogo o del profesional que esté hablando. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, yo para dar paso ya directamente al tema que el día de hoy nos atañe, creo que por muchos de ustedes es conocido John, ¿cierto? John Quintero, que es uno de los psicólogos que trabaja con varios de sus pacientes, que él tiene pues una amplia experiencia fungiendo desde formador, realizando visitas domiciliarias, llegando a hacer el tratamiento individual, llegando a hacer el tratamiento grupal, con todos los pacientes, siempre muy interesado por el tema de la conducta humana. Y que pues bueno, que algo que observamos mucho de lo que sucede con nuestros pacientes justamente tiene que ver como con la falta de límites, ¿cierto? Y entonces de ahí que se habla sobre pues el hecho de, bueno, o algo que tratamos de ayudar mucho con los familiares es en el hecho de fortalecerlos para el establecimiento como de esos límites, y ya verán porque a final de cuentas termina siendo importante. Entonces, sin dar más, doy paso a John para que pueda iniciar su presentación, y como siempre muchas gracias a todos ustedes siempre interesados
por estar en estas sesiones. Adelante, John. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por esa presentación. Hoy, como le decía el doctor, hoy les traigo un tema que me parece bastante interesante, el cual llamamos disciplina positiva, teniendo en cuenta de que en este presente mes, en la institución, estamos celebrando el mes de la salud mental, ¿cierto? Considerando la disciplina positiva también como una herramienta para fortalecer nuestra salud mental a partir del trato positivo, ¿cierto? Que es lo que les quiero traer hoy, hablarles sobre la importancia de aplicar la disciplina positiva en el medio familiar, ¿cierto? Considerando la familia como un microsistema donde se generan esos primeros procesos de formación, ¿cierto? Bueno, entonces voy a dar paso, les voy a proyectar mi pantalla. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, John. Sí, ok. Bueno. Los temas, bueno, de entrada sí quiero comentar algo de que cuando hablamos de disciplina positiva, es un tema bastante polémico, ¿cierto? Porque a través de la experiencia que cada familia o que todos tenemos sobre este tema, sobre la formación de nuestros hijos, aparecen un montón de sucesos que muchos han practicado las correcciones, la educación, desde diferentes formas, ¿cierto? Donde a algunos les ha servido el trato que han recibido, donde otros no, ¿cierto? Entonces, de entrada es un tema polémico. Al final, posiblemente podremos responder algunas dudas, algunas preguntas, pero si son bastante complejas o que comprometen fuertemente la dinámica familiar, ¿cierto? Que comprometen el estado emocional de la persona que está viendo la conferencia, los invito a que lo trabajemos en un espacio aparte, ¿cierto? Con los demás compañeros del equipo psicosocial. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la conceptualización, la historia, pautas de crianza como tal, disciplina positiva, modelos teóricos, objetivos de la disciplina positiva. Tengo algunos tips de disciplina positiva que me gustaría pues, que tomaran en sus dinámicas familiares y unas conclusiones, donde quisiera que haya muy buena participación de ustedes los participantes. Bueno, estos conceptos son los dos que vamos a trabajar, pautas de crianza. Me gustaría que de pronto alguna familia o algún colaborador diera una definición de lo que considera de este concepto. Vamos, activemos micrófono y empecemos a participar. Pues, disciplina positiva. Doña Ligia, dale, buenas noches, bien pueda. Buenas noches, John, muchas gracias. Bueno, el tema pues de disciplina positiva realmente es un tema pues muy importante, como dices tú, y creo que tiene que ver con una nueva concepción de la disciplina diferente a la concepción que hemos tenido de la disciplina como algo negativo, ¿me entiendes? Okay, muy bien. Y algo negativo porque, pues como tú lo has dicho, John, ¿no es cierto? Toca con las fibras de cómo las familias se han educado tradicionalmente a los hijos. Entonces es una nueva concepción, digamos, una nueva mirada. Ok, ok, muchas gracias. ¿Cierto? ¿Alguien quiere dar un aporte sobre lo que consideramos pautas de crianza? Bueno, está bien, voy a continuar. En algún momento ya voy a continuar y más tarde favorecemos la participación. Con los estilos.
Bueno, voy a hablar un poco de la historia. Hablamos un poco del sistema de la educación en la Edad Media, ¿cierto? Donde resumidamente es tener en cuenta de que en ese tiempo no todas las personas tenían acceso a la educación, ¿cierto? Entonces, los padres no tenían como buenas herramientas para educar a sus hijos. Entonces, había más presencia de enfermedad, había más dificultades en las relaciones familiares, había algo que se llama infanticidio, ¿cierto? Donde incluso los propios padres asesinaban a sus hijos, y había abandono, donde en muchas ocasiones lo que hacían los padres era llevar a sus hijos a los monasterios, ¿cierto? Porque no tenían esa capacidad de familia o esa capacidad económica para formar a sus hijos y para acompañarlos en ese crecimiento, ¿cierto? Entonces, el niño o el adolescente... No, que Por favor, suspendemos micrófonos para interrumpir el desarrollo de la sesión. Muchas gracias, familias. Ok, entonces, en esta época, el niño y el adolescente era considerado como un adulto en miniatura, ¿cierto? Donde también desarrollaba actividades que ahora actualmente consideramos que hacen parte pues como de una persona adulta, ¿cierto? Llega el Renacimiento, siglo XIV, siglo XVI, el niño y el adolescente también todavía es considerado un material de trabajo, ¿cierto? Mano de obra barata. Entonces, llegamos rápidamente a la modernidad, donde empieza a aparecer algo que llamamos derechos de los niños y adolescentes, por ahí en 1923, ¿cierto? Entonces, es donde empieza a haber más empatía por el proceso de formación y de crecimiento de los niños, ¿cierto? Considerando como todo lo que era todo el pasado como una manera de maltrato físico y de maltrato psicológico. Bueno. Entonces, pasamos ahí sí a hablar sobre el concepto de pautas de crianza. Un momento. Donde se puede considerar que las pautas de crianza son normas, son reglas, son acciones y sentires afectivos que establecen los padres o una figura cuidadora, ¿cierto? También podemos decir que son patrones de comportamiento que han sido siempre un elemento primordial en la formación integral de los individuos. O sea, quiere decir de que las pautas de crianza son como ciertas estrategias para regularnos, para regular el comportamiento o la emoción o las relaciones familiares. Sí, básicamente son unas estrategias, son pautas, son herramientas para regular las relaciones y las emociones al interior de la familia, ¿cierto? Dicen que para un crecimiento y para el desarrollo y un crecimiento adecuado del niño, no solamente es necesario, no podemos crecer básicamente desde, perdón, qué pena con ustedes. Para un crecimiento y desarrollo adecuado no solo es necesario cumplir con las necesidades básicas, ¿cierto? Las necesidades básicas, ¿cuáles son? Alimentación, ¿cierto? Sueño, un techo. No, también es necesario, es muy importante que hayan unas personas que instruyan, que acompañen, que corrigen, ¿cierto? En este caso, son los padres quienes se encargan de promover la adquisición de estos hábitos en el menor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra ese rol fundamental y la importancia de los papás en ese proceso de crecimiento, de formación y evolución del menor. Yo quiero mencionar algo aquí que es muy importante y no podemos empezar a hablar de disciplina positiva y de pautas de crianza ya cuando el niño tiene 4, 5, 6 años. E incluso hay que empezar a hacerlo desde esa etapa prenatal, ¿cierto? Porque desde ahí también se empieza a establecer un contacto
afectivo con esa criatura que está en el vientre, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante cómo el buen trato se puede empezar a transmitir desde la gestación, ¿cierto? Y también es de saber que cuando en esta etapa de gestación hay dificultades, hay maltrato, no hay aceptación del embarazo, hay rechazo, también el infante va a tener muchas dificultades en su proceso de crecimiento, ¿cierto? Al igual que si no se propicia un ambiente sano en casa, que ya más adelante vamos a hablar de cómo podemos construir un ambiente sano, vamos a tener, el adolescente va a tener muchas dificultades en la construcción de su sana personalidad, ¿cierto? Muchas veces, ¿por qué no se presentan la adecuada adquisición de unas pautas de crianza en el medio familiar, ¿cierto? Hay varias razones. Primero que todo, porque hay que entender de que venimos también de un sistema anterior donde primaba de cierta manera el patriarquismo, ¿cierto? Entonces, donde la figura de autoridad solamente era el padre era quien tomaba las decisiones. El padre era quien sancionaba, el padre era quien castigaba, ¿cierto? Y era la máxima autoridad. Entonces, tenemos familias que cuando hacemos estos procesos de identificar básicamente ciertas situaciones o patrones repetitivos a nivel generacional, es muy común encontrar el maltrato, ¿cierto? Como una conducta que se viene repitiendo desde 3, 4 generaciones atrás. Entonces, hablando un poco del aprendizaje, cuando el infante percibe maltrato, crece alrededor del maltrato, va a aprender maltrato. ¿Y qué va a replicar? Va a replicar posiblemente maltrato, ¿cierto? Entonces, yo los invito en este momento a que cada uno, mientras me van escuchando, vayan identificando qué traen, qué conductas, qué actitudes, qué formas de expresarse traen ustedes incluso desde 2 o 3 generaciones atrás, ¿cierto? Porque eso es lo que de cierta manera identifica como la familia, patrones funcionales, patrones disfuncionales, ¿cierto? Entonces aquí también estamos hablando desde un asunto cultural, que de cierta manera cuando hacemos conscientes estos procesos, nos podemos dar cuenta que tenemos que corregir varios aspectos que no favorecen el libre desarrollo, el libre crecimiento, la sana convivencia y la estabilidad mental, ¿cierto? Bueno, y ahora sí les paso a hablar del término de disciplina positiva. Desde este autor, Alfred Adler, principal pionero de este tema, ¿cierto? La disciplina positiva aparece con la intencionalidad de eliminar el castigo, de eliminar el maltrato, ¿cierto? Dice la frase, más allá de la violencia, del castigo a la disciplina positiva, más allá de la violencia a la educación, ¿cierto? Entonces, llega la disciplina positiva como una alternativa de educación a ese sistema anterior al que veníamos de cierta manera adaptados, ¿cierto? Pero que si bien empezamos a identificar ese tipo de crianza, ese tipo de formación, vamos a escuchar comentarios en familias, por ejemplo, no, es que mi mamá fue muy fuerte conmigo, es que mi papá fue muy fuerte conmigo y me pusieron en mi lugar, me pusieron y me dieron, no sé cuántas pelas, pero, y vea, y mire quién soy en este momento, ¿cierto? Esos son como los comentarios cotidianos que se escuchan, ¿cierto? Donde para muchos el maltrato fue como el principal, el principal camino para el crecimiento, ¿cierto?
desde un tema personal, desde un tema profesional, ¿cierto? Desde la adquisición de la madurez, para la configuración de una personalidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, a ver, también de fondo encontramos que estas personas tienen ciertas dificultades personales, tienen ciertas dificultades emocionales, ¿cierto? Tienen unos patrones disfuncionales que no les permiten mantener una relación sana con sí mismo o una relación sana con los otros. Entonces yo los invito a que evaluemos a fondo ese tipo de comentarios que muchas veces expresan desde la formación recibida a partir del maltrato, y identifiquemos qué procesos disfuncionales aparecen en esas personas, ¿cierto? Que a veces realmente no es un asunto de que, mira, salí adelante y mira quién soy. No, también hay algunas limitaciones que no son pues muy evidentes para todos, pero que en espacios de consulta sí aparecen. Entonces, la disciplina positiva es un método que involucra a toda la familia y busca transmitir saberes y valores con bondad, firmeza, evitando caer tanto en el autoritarismo como en la sobreprotección. Los límites son determinados con amor y comprensión para promover en los niños cualidades como la responsabilidad, el respeto, la autonomía, siendo estos valores pilares fundamentales para el crecimiento del niño y el libre desarrollo a nivel familiar, a nivel social, con su entorno, ¿cierto? Entonces, qué importante esta definición, porque nos está hablando de que se empieza a aplicar la norma, se empieza a aplicar límites, ¿cierto? Hay autoridad, pero también va ligada a un asunto del afecto, ¿cierto? A un asunto de ser también cuidador del otro, de saber tratar al otro, ¿cierto? De considerar al otro no desde su comportamiento, no desde su conducta, sino como persona, ¿cierto? Entonces, aquí es donde básicamente tratamos de poner de manera lineal todo el tema de la autoridad y el afecto como, como una manera como una manera de realizar una adecuada crianza en los niños y adolescentes. Bueno. Entonces, nos proponen 3 modelos, básicamente, ¿cierto? El primer modelo es un modelo restrictivo, ¿cierto? Donde hay un control excesivo, un control absoluto. Entonces, hay una figura de autoridad y hay una persona que de cierta manera es sumisa. ¿A qué? A cumplir lo que dice esa figura de autoridad. Entonces, la figura de autoridad es un ente activo. La persona que recibe las órdenes, las instrucciones, es una persona pasiva porque no puede participar, no puede construir en esa toma de decisiones o en la negociación de diferentes situaciones de acuerdo pues a algo específico. Entonces, en este modelo, entonces hay orden sin libertad, no se dan opciones, hay una afirmación absoluta, ¿cierto? Tú haces esto porque yo lo digo y punto, ¿cierto? ¿Quiénes de pronto hemos llegado a ser así? Cuestionémonos, ¿cierto? Tenemos un segundo modelo que es opositor al anterior, es completamente permisivo, ¿cierto? Entonces no existen límites, hay libertad sin orden, ilimitadas. Hay posibilidades de elección y afirmación, ¿cierto? Y tú puedes hacer lo que quieras. Entonces ahí es donde los empiezo a invitar a que nos ubiquemos, a que miremos en cuál de estos modelos nos estamos ubicando para desarrollar, para practicar la norma y la autoridad y los límites en casa. Y tenemos el tercer modelo, que es el modelo de disciplina positiva, ¿cierto? Que es un intento
Es un intento, a ver cómo se los explico sencillamente. Es una manera o es una estrategia de no llegar a caer en el control restrictivo o en el permisivo, ¿cierto? Sino que tratar de llegar a un punto medio como tal de estos dos, ¿cierto? Y tenemos los objetivos de la disciplina positiva, ¿cierto? Que primero que todo busca promover el buen trato, ¿cierto? Un buen trato genera seguridad, un buen trato genera confianza, un buen trato genera un clima de armonía, ¿cierto? El segundo objetivo es ser tolerantes. Por ejemplo, cada uno, de acuerdo a su experiencia, identifiquen algunas situaciones en donde estaban de cierta manera educando, corrigiendo, estaban enseñando, pero aparecían algunas limitaciones, ¿cierto? Donde probablemente se alteraron, se irritaron, abandonaron esa intención de enseñar o de acompañar porque no tuvieron tolerancia, ¿cierto? Entonces, la idea es ser muy empáticos con esa persona a la que se está corrigiendo, a la que se le está enseñando, a la que se le está instruyendo, básicamente. El tercer objetivo es tener clara la norma y los límites, ¿cierto? Me faltó ponerle ahí acompañada del amor y del afecto. Entonces, es importante que, por ejemplo, en los procesos de crecimiento, en los procesos de formación, no seamos flexibles o permisivos con la norma, ¿cierto? Porque de cierta manera, en este caso, el menor va a tender a sobrepasarla. Entonces, también ahí encontramos en otro estilo, que sería el permisivo inconsistente. Sería esa familia o ese papá o esa mamá que no tienen claras las normas y los límites en el medio familiar, ¿cierto? También la otra, el otro objetivo es la aceptación incondicional del ser humano, ¿cierto? Más no de sus conductas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces calificamos a las personas o les damos el reconocimiento es a partir de su comportamiento, ¿cierto? También podemos ir más allá de esa conducta. Probablemente esa persona puede tener una discapacidad, probablemente esa persona puede tener una dificultad emocional, probablemente ese niño está sufriendo, está viviendo bullying en el colegio, ¿cierto? Probablemente ese niño está siendo rechazado, etcétera. Entonces, o muchas veces no somos conscientes o pasamos por desapercibido las dificultades que el niño y el adolescente presenta, ¿cierto? Como, le prestas atención a eso, eso no es tan importante, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que ese es el mundo de ellos, ¿cierto? El mundo es subjetivo y hay mucha diferencia en el pensamiento de un niño, en el pensamiento de un adolescente, porque todavía de cierta manera sus procesos no se han configurado y hay mucha diferencia en el pensamiento de un adulto, ¿cierto? Que ya ha recibido formación y ha tenido una experiencia. Y también hay mucha diferencia en una persona de la tercera edad, básicamente ¿por qué? Porque ya también viene presentando muchas dificultades, limitaciones, deterioros, pero independientemente de lo que esté pasando, de cómo se comporten, de cómo piensen, siguen siendo personas, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo también hago hincapié en ser empáticos con todos, ¿cierto? Bueno, otro objetivo es crear niños que enfrenten el desacuerdo de una manera positiva, que es lo más difícil en familia, ¿cierto? Es que mi hijo no acepta un no. Bueno, ¿cómo le estamos diciendo ese no? ¿Cómo estamos llevando a nuestro hijo a hacer procesos reflexivos en cuanto a la conducta que quiere hacer, al permiso que está solicitando, ¿cierto? A las relaciones de pares con las que se está juntando, etcétera, ¿cierto? Entonces también es de cierta manera empezar a construir en este caso con el menor, esas decisiones, que ya más adelante les voy a dar un tip muy importante respecto a este asunto.
Estaba bueno el pimentón. Bueno, Oscar, apagamos por favor micrófono. Y también aquí es importante enseñarle al menor en este objetivo, es importante transmitirle al menor tener una percepción o construir una percepción positiva del problema que se está presentando en ese momento, ¿cierto? Como el último objetivo dice que es fortalecer los procesos de crecimiento integral. Quiere decir, un buen trato, un buen acompañamiento va a permitir que el menor tenga altos niveles de seguridad, tenga altos niveles de autoestima, ¿cierto? Tenga estabilidad emocional, tenga un comportamiento asertivo en la dinámica familiar y también se sepa comportar a nivel social, ¿cierto? En diferentes entornos, tanto en el colegio, en la calle, con los amigos, etc. Y les traigo también los efectos que genera el maltrato, los efectos que genera el maltrato a nivel mental, ¿cierto? Que es importante que también seamos muy conscientes de esto y de cierta manera empezar a corregir si de pronto vienen ustedes teniendo dificultades con este tema, ¿cierto? Porque más que traer el tema es invitarlos a ir a practicar, ¿cierto? A que cada uno identifique de cierta manera cómo practican la norma, la autoridad, cómo se dirigen a sus hijos en el momento de corregir, ¿cierto? Que tienen que modular, que tienen incluso que eliminar de ustedes para poder, digamos, que se pueda generar una práctica de la disciplina positiva en su entorno familiar. Entonces, tenemos como efectos, primero, trastornos de la personalidad. Entonces, podemos mencionar algunos. Entonces, un trastorno de personalidad antisocial. Es muy importante tener ahí en cuenta que estas personas que padecen este trastorno o que tienen rasgos de este trastorno probablemente fueron maltratadas en su infancia, ¿cierto? ¿De qué manera? De manera física, de manera verbal, de manera psicológica. Entonces, ahí es donde de cierta manera empiezan a generar, a replicar conductas agresivas, conductas de maltrato, conductas oposicionistas, etc. Otro trastorno son los problemas del estado, trastornos del estado de ánimo, ¿cierto? Donde encontramos que aquellos niños, aquellos adolescentes que de cierta manera no recibieron acompañamiento en sus dificultades, no tuvieron, digamos, de cierta manera afecto por parte de mamá o por parte de papá, ¿cierto? Van a tener dificultades del estado de ánimo, ¿cierto? También tenemos trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y aquí también me gusta hacer mucho énfasis, es porque yo soy partidario de que la persona o el adolescente que padece esta enfermedad mental busca llenar algo en su vida, ¿cierto? Inicialmente quería sentir una sensación diferente, quería ver un problema, quería de pronto ser aceptado, reconocido socialmente, o también quería llamar la atención, etcétera, ¿cierto? Pero de cierta manera, estas dificultades de la infancia, el maltrato, la no aceptación, la falta de aprobación, llevan en este caso al sujeto a buscar ese vacío en algo, ¿cierto? O sea, buscan poner esas dificultades en otras cosas, buscan de cierta manera evadir ese malestar emocional, evadir el trauma, evadir esos recuerdos de su infancia que no le generan bien, entonces de cierta manera pueden consumir alguna sustancia, ¿cierto? También tenemos otros efectos que son traumas, básicamente, ¿cierto? Entonces, padres que de cierta manera dieron
transmitieron un trato fuerte, un trato muy despectivo a sus hijos. Entonces, de cierta manera, encontramos resentimiento, odio, ¿cierto? Malestar, distanciamiento de la familia, personas que son inseguras, personas que de cierta manera les cuesta relacionarse socialmente, pues personas que les cuesta expresar y comunicar, ¿cierto? Precisamente por esas dificultades que les antecede por allá de la etapa de la infancia o de la adolescencia. También encontramos personas que presentan sentimientos de minusvalía, ¿cierto? Personas que presentan inseguridad o dependencia afectiva, ¿cierto? Donde también es muy importante que este asunto de la dependencia es muy evidente en parejas donde alguno de los dos también fue maltratado. Entonces, ¿qué buscan? Reconocimiento a partir del maltrato. Me parece muy llamativo y muy paradójico esa situación, ¿cierto? Pero todo debido a que posiblemente en su etapa infantil no recibió una buena educación, no recibió un buen trato, ¿cierto? Entonces, como les decía al inicio, aquella persona que recibió maltrato o que vio maltrato, aprendió del maltrato y lo que va a tender a hacer es replicar el maltrato, ¿cierto? Y va a tener, esa persona probablemente también puede tener dificultades de autoestima, dificultades de aceptación, etc. Es muy importante que tener presente que cuando hay una educación consistente y una educación eficaz, los niños y los adolescentes van a poder desarrollar habilidades, ¿cierto? Habilidades emocionales, habilidades sociales, van a tener más capacidad de proyectarse, de programarse, van a tener mayor estabilidad en su círculo social, van a ser más exitosos, etcétera, ¿cierto? Tener muy presente que la conducta del menor tiene un propósito. Oigan bien, la conducta del menor tiene un propósito. Ahí tenemos que mirar cuál será ese propósito. Pero aparece la falsa creencia en el menor, en este caso en el niño o el adolescente, de que realizando una conducta disfuncional va a lograr tener la conexión, va a lograr llamar la atención, va a lograr ser significante para el otro, ¿cierto? Entonces, y caemos en eso. El hijo comete un error, ¿cierto? Comete una falta y logra su cometido, llama la atención de sus papás, ¿cierto? Entonces, aquí también es muy importante trabajar desde el reconocimiento, ¿cierto? Buscar otras maneras asertivas, otras maneras positivas de propiciarle al hijo de cómo llamar la atención, ¿cierto? De cómo mostrarse a partir del logro como tal, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante que tengamos eso en cuenta, de que la conducta del menor habla, ¿cierto? Tiene un significante y que de cierta manera ese significante está escondido y que tenemos que ir más allá de identificar qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Esa conducta quiere decir de que algo a su alrededor no está bien, o que algo personal no está bien, que algo en la familia no está bien. Entonces ahí es donde viene la intervención de ese papá, de buscar esa estrategia, de llegarle al hijo, de llegarle al menor, para identificar qué es lo que puede estar pasando y de cierta manera pues extinguir o controlar esa conducta disfuncional que se viene presentando, ¿cierto? A partir de un buen acompañamiento, la escucha, la confianza, ¿cierto? Y un montón de herramientas que pueden ayudar a que el menor, o que en este caso el niño y el adolescente, de cierta manera no sigan replicando esa conducta disfuncional. Bueno, también es importante tener en cuenta el castigo, ¿cierto? El cual puede ser un limitante, ¿cierto? Porque estamos hablando de que muchas veces van a quedar traumas, van a quedar secuelas o van a quedar ciertas situaciones que se reprimen
y estas van a tener un efecto significante en la adultez, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es muy importante también saber de qué manera vamos a sancionar, ¿cierto? Y que ojalá, pues, cuando se coloque una sensación, sea con un objetivo claro, ¿cierto? Y sea una sanción también construida entre la persona que representa la figura de autoridad y la persona y el niño o el menor que cometió la falta, ¿cierto? La invitación es eso, prestarle atención. De pronto, el castigo que se va a imponer, cuáles son las consecuencias que puede generar, ¿cierto? Tampoco quiero decir que no vamos a castigar. Por supuesto que llega un momento en que hay momentos en que hay que hacerlo, ¿cierto? Y traigo otro concepto que me parece muy importante y es el que nombramos aprendizaje vicario, el cual es desarrollado por un psicólogo, Bandura, en 1984. ¿Qué quiere decir este concepto de aprendizaje vicario? Es el aprendizaje a partir de la observación, ¿cierto? Y ahí es donde los invito a que cada uno analice de pronto sus hijos, qué conductas han aprendido o qué actitudes han aprendido de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de cierta manera estuvieron viendo repetitivamente esa forma de actuar, esa conducta, esas actitudes, ¿cierto? Y ellos empezaron también a adquirirla. Entonces, ¿a qué nos lleva la disciplina positiva en este caso? A que eduquemos a partir del ejemplo, supremamente importante, ¿cierto? Entonces, muchas veces buscamos corregir, buscamos que, por ejemplo, los hijos dejen consumir sustancias cuando también probablemente el papá o la mamá tiene dificultades con alguna, ¿cierto? Buscamos poner normas en la casa, hábitos de vida saludable, control del celular, horas de llegada, etcétera, cuando también en este caso la figura de autoridad también no cumple a cabalidad con eso que se está de cierta manera imponiendo. Entonces la invitación es a que también identifiquemos de qué manera, qué cualidades, qué comportamientos, qué actitudes, qué pensamientos, qué formas incluso de expresarse han adquirido los hijos de ustedes, ¿cierto? Que cuando eso se hace consciente, entonces también empezamos a hacer proceso de desmontar este tipo de situaciones que terminan siendo disfuncionales en el desempeño de la persona, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la imagen. Entonces tenemos el niño que está viendo una caricatura donde el papá maltrata a su hijo. ¿Y qué está haciendo él? Está agrediendo a su peluche con el tetero, ¿cierto? Bueno. Y ahora quiero que tengamos en cuenta, les traigo algunos tips que pueden ser de bastante utilidad en el asunto de la crianza, ¿cierto? Entonces, el primero, manejar el diálogo asertivo. Entonces, es importante para ello propiciar espacios donde pueda haber un diálogo tranquilo, un diálogo constructivo, un diálogo comprensivo, ¿cierto? Para que en este caso el menor pueda comunicar, pueda expresar y pueda también ser muy receptivo ante las indicaciones a recibir, ¿cierto? También hay que ser empáticos, ¿cierto? Como lo hablábamos ahora, es no no buscamos justificar a la persona con el comportamiento tampoco, ¿cierto? Pero la idea es también comprenderla como una persona que se equivoca, una persona que también viene en proceso de formación, una persona que viene en proceso de crecimiento o posiblemente una persona que también tiene alguna limitación, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que ir más allá, hay que analizar más a profundidad de pronto qué es lo que puede estar pasando en esa persona que no le permite llevar a cabalidad alguna tarea, alguna acción, cumplir con una norma, ¿cierto? Etcétera. Hay que practicar. Otro tip
es practicar la escucha, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Los hijos se quejan de que no son escuchados por sus padres. Obvio, hay muchas situaciones, hay varias razones, por el cansancio, el agotamiento, altos horarios, largos horarios de trabajo, enfermedad, estrés, un montón de factores que influyen en que no se les preste como la atención adecuada a los hijos. Pero entonces la invitación es a sacar espacios para los hijos, ¿cierto? Donde se propicie la escucha, donde se propicie la buena comunicación, el juego, la interacción, etcétera, ¿cierto? Algo muy importante, este siguiente tips, y es el que dice reconocer las acciones, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Todos los seres humanos sí o sí necesitamos la aprobación de alguien, ¿cierto? Obvio, el objetivo final en el proceso de construcción y de maduración de la personalidad es que el sujeto logre reconocerse a sí mismo, primero que todo, ¿cierto? Pero también es importante y es gratificante cuando el otro reconoce cualidades, fortalezas, logros, eso también termina siendo un reforzante positivo y que motiva, alienta de cierta manera a continuar en una buena faceta de comportamiento o en el mantener un buen estado emocional, etcétera, ¿cierto? Hay que favorecer el diálogo constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien cuando hablábamos del modelo, cuando estábamos hablando de los modelos, aparecía de que recordemos el modelo controlador, ¿cierto? Donde no se le da la posibilidad al otro de que construya, donde no se le da la posibilidad al otro de aportar, ¿cierto? O incluso de reconocer o de explicar a profundidad qué es lo que estaba pasando. Entonces, aquí se invita a que el aprendizaje sea constructivo, ¿cierto? Por ambas partes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, mi hijo está pidiendo un permiso para salir hasta las 3 de la mañana en uno de los barrios más peligrosos de Bello. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, no puede salir. ¿Por qué? Porque no. ¿Qué va a decir el hijo? Pero eso no es una respuesta. Cuando de pronto podemos inducir al hijo a que construya esa respuesta, puede haber una mejor aceptación de ese no. Entonces, hijo, ¿tú qué consideras? ¿Qué peligros puedes percibir que hay en ese lugar? ¿Cierto? ¿A qué riesgos te estás exponiendo? Estos. Bueno, muy bien. Entonces, hijo, ¿consideras que sí es pertinente que te dejemos ir allá? Sabiendo que nosotros como papás también vamos a quedar muy preocupados, ¿cierto? Algo que también pasa, ese es un ejemplo, ¿cierto? Algo que también pasa, ejemplos cotidianos, quehaceres del día a día. Entonces, el hijo está organizando su casa, ¿cierto? Está organizando, está haciendo aseo. Pero entonces llega la mamá o llega el papá, mire, eso no te quedó bien, nunca haces nada bien. Nunca haces nada bien. Ok. Entonces, ese va a ser un pensamiento o un pensamiento o un esquema que se va a generar en el proceso cognitivo de la persona de que nunca hace nada bien. En este caso, perdón, del niño y del adolescente de que nunca hace nada bien, ¿cierto? A diferencia de que cuando el niño o el adolescente nos diga, mamá, papá, ya terminé de hacer lo que me pusiste, entonces, si está mal, nosotros sabemos que está mal, le podemos decir, hijo, ¿tú qué consideras que cómo está esa actividad que acabaste de hacer? Bien. Sí, realmente sí está bien. ¿Y cómo se llama eso que veo allí? Mamá, se llama basura. Ya. Se llama mugre. Entonces realmente sí lo hiciste bien. No, mamá, no lo hice bien. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Vuelve a hacerlo de nuevo. ¿Cierto? Entonces, mira que este sería el trato positivo y es la manera más asertiva, perdón, de acompañar al hijo en la identificación
de ciertas fallas, de ciertos errores, y es acompañarlo también a transformar, ¿cierto? Y ahí vamos a evitar, de cierta manera, la creación o la instauración de esquemas nucleares. ¿Qué sería un esquema nuclear? Son de cierta manera creencias o suposiciones que el niño o el adolescente instaura en sus procesos cognitivos. Ejemplo, es que yo no sirvo para nada, es que no soy capaz de hacer las cosas bien, es que siempre me equivoco, ¿cierto? Es que soy un inútil, es que soy una carga, ¿cierto? Porque en algunos momentos en que los papás estaban llamando la atención o que estaban corrigiendo, se les salió alguna de estas palabras. Entonces, son palabras que impactan en la psique del niño y del adolescente, y que de cierta manera ellos van a generar un esquema de inferioridad, ¿cierto? O esquemas de minusvalía, o esquemas de dependencia, o esquemas de necesidad de aprobación. ¿Por qué? Porque en algunos momentos esa figura cuidadora no, por falta de conocimiento, porque estaba alterada, porque estaba estresada, o porque también viene repitiendo una dinámica de maltrato a nivel generacional, entonces pasó por desapercibido ese tipo de palabras y generamos esas dificultades psicológicas en el menor, ¿cierto? La otra sería la otra, para continuar, que ya casi va a terminar. Otro tips es ser coherente con la norma, los límites y el afecto. Vuelvo y repito como lo dije inicialmente. Cuando tenemos la norma, límites y afectos lineados, creo que se puede hacer muy buen avance en el proceso de crecimiento y de formación con los niños y los adolescentes, ¿cierto? Es tener en cuenta que la norma no debe ser negociable. Claro, la idea es que sea una norma coherente, asertiva, una norma que vaya en pro de cuidar la vida del niño o del adolescente, ¿cierto? Bueno, y el último sería dar ejemplo, que era lo que hablábamos anteriormente. Esa es la mejor manera de educar, a partir del ejemplo. No olvidemos eso. Y todos lo sabemos a partir de la experiencia de que así se generan, así las personas aprenden, crecen, se desarrollan saludablemente, ¿cierto? A partir de ese ejemplo, que principalmente esas figuras cuidadoras le han proporcionado. Ahora bien, vamos a hacer el cierre con las conclusiones, y ahí genero un espacio, algún aporte que ustedes quieran dar en cuanto a este tema que les traje el día de hoy. Entonces, la primera conclusión dice que la crianza positiva es un proceso donde los padres esculpen a sus hijos. Me parece eso tan bonito, porque mira que nuevamente los padres son quienes tienen que asumir ese rol de cuidar, de proteger, de formar, de corregir, ¿cierto? Y esto va a ser, bueno, perdón, ahorita les explico lo que iba a decir, qué pena. Y esto va a ser muy determinante en el niño, porque ¿qué va a pasar ahí? A medida de que haya un buen contacto físico, un buen contacto emocional, un buen contacto afectivo, el hijo va a generar de cierta manera mayor confianza hacia sus padres, ¿cierto? Entonces, y va a tener mayor capacidad de obedecer, mayor capacidad de escuchar, mayor capacidad también de acercarse a comunicar de pronto una dificultad, una falla, y no va a tener posiblemente tanto temor a ser agredido, no va a tener, pues, no va a tener temor, perdón, a acercarse, porque saben que sus papás no lo van a agredir, no lo van a maltratar, lo van a acompañar a construir, ¿cierto? ¿A construir qué? A construir sobre aquella falla que cometió. Esto que es muy importante, los primeros años de vida son decisivos para la estructuración de la personalidad, al igual que para el aprendizaje y la configuración de las emociones. Entonces, vuelvo y repito, también hay un autor muy importante que se llama Robert Kohlenberg, habla más que todo a partir de la construcción del yo, donde nuevamente se le asume a los padres la importancia de acompañar,
la importancia de aprobar, la importancia de dar reconocimiento a los hijos, siempre, obvio, siempre y cuando sea necesario y lo merezcan, porque están cumpliendo adecuadamente con las normas, con sus deberes, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Darles ese reconocimiento, básicamente. ¿Por qué? Esto va a ser determinante para la configuración de una sana personalidad en la adultez. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que unos padres que generan un clima familiar estable, acogedor, donde hay buen trato, donde hay escucha, donde hay comprensión, donde hay armonía, los niños y los adolescentes van a crecer con mayor seguridad y van a tener mayor capacidad de solucionar conflictos, van a tener mayor capacidad de relacionarse socialmente, van a tener mayor capacidad de manejar sus emociones, van a tener mayor capacidad de controlar la impulsividad y probablemente van a ser personas más exitosas, ¿cierto? Entonces, espero que con este tema se les haya quedado algún aprendizaje, ¿cierto? Es una invitación, esto es una teoría, es un modelo que en la mayoría de los casos funciona, ¿cierto? Y que de cierta manera van a favorecer el desarrollo de una personalidad, de una adultez, de una madurez aparentemente saludable, ¿cierto? Bueno, ahí sí, los escucho a ustedes, de pronto qué dudas o qué sugerencias tienen sobre el tema que les traje el día de hoy. Muchas gracias, John. Ahí yo les envié en el chat un archivo con un librito que creo que puede ser muy significativo y complementario para todo lo que estamos hablando el día de hoy, que es el libro de comunicación no violenta, que pues puede ser muy útil para el tema de esto de la crianza positiva. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguien quiere dar algún comentario? Les agradecemos mucho a todos los que están escribiendo sus comentarios a través del chat. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Adelante, doña Ligia. Bueno, muchas gracias, doctor Eri, muchas gracias, John. Sí, me parece pues este tema supremamente importante, me aporta muchísimo. Y bueno, me hace pensar pues en estos estilos de crianza pues que antaño se tenían y este nuevo modelo pues que se propone desde la disciplina positiva, que es muy importante y nos invita a cambiar el foco. Realmente es una propuesta que se fundamenta en varias cosas. Una de ellas, cambiar el foco el foco de atención de los papás, que a veces se enfocan mucho en la conducta de los hijos, en cómo se comportan los hijos, pero no ponen el foco de atención en ellos mismos, en ellos como padres. Este punto me parece muy importante, que la disciplina positiva nos invita a cambiar nuestro foco de atención hacia nosotros mismos. Otra cosa que me parece supremamente importante del tema que nos acabó de tocar John, tiene que ver cómo la disciplina positiva le brinda herramientas a los hijos para que ellos solucionen, digamos, los conflictos. Parece ser que los niños que son educados en la disciplina positiva bajo este modelo tienen más herramientas para enfrentar, digamos, los conflictos. También es muy importante el tema que acabas de tocar, el tema de cómo detrás de una conducta hay que buscar la solución, digamos, en cada etapa. Entonces la disciplina brinda como esas herramientas de que los papás identifiquen detrás de cada conducta, digamos,
que tiene inapropiado, detrás de cada comportamiento inapropiado de un hijo, para decirlo de alguna manera, es brindarle como las herramientas para que ellos tengan una solución de esa situación, identificar la situación que se está presentando, cuál es la necesidad que tienen en ese momento y cómo afrontar ese problema, digámoslo, mediante la solución de esa situación. A mí este tema y muchos más que tienen que ver con la disciplina me llaman muchísimo la atención. Adler, cuando lo nombrabas al principio, John, también me hizo recordar que Adler habla, uno de los fundadores para los que se le reconoce, pues uno de ellos es Adler, que él dice una cosa muy importante que a mí me gusta mucho, y es que los hijos tienen necesidad de sentido de pertenencia, de desarrollar sentido de pertenencia. Entonces, la disciplina positiva hace mucho énfasis en cómo crear ese entorno de tal manera que los hijos se sientan parte de la familia, parte del contexto. Y parece ser que esta identidad a la familia les permite a los hijos tener una identidad, desarrollar una identidad con ellos mismos. Como te decía John, realmente ese tema, todo lo que nos has compartido y muchas cosas más que seguramente voy a tener oportunidad de revisar en el libro que nos propone el doctor Eric, a mí me parece supremamente interesante. Realmente me parece un tema muy importante que los papás pensemos en que hay una forma de disciplinar a los hijos que se llama esta que tú nos propones, que nos has traído hoy, de que cambiemos el foco de atención, que miremos las situaciones de otra manera. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra familia, alguna otra persona que Don quiera hacer algún Hernán, aporte o una pregunta? don Hernán, adelante. Buenas noches. Agradecerle a todo el grupo disciplinario de Servit, en esta ocasión al doctor Eric, primera vez que tengo la oportunidad de dialogar con el psicólogo John, ya he tenido ciertas ocasiones de dialogar también. Fue una charla muy productiva. Definitivamente uno como padre, a través de esta charla uno se va dando cuenta de errores que en el transcurso de la vida y de las experiencias debe uno tratar de mejorar. Yo dejé un comentario sobre muy importante tener los espacios en la familia el diálogo, pues, ¿cierto? De cómo se sintieron, cómo van. Lo vivimos nosotros después de que vivimos la experiencia con nuestro hijo, seguido como perdiendo, porque la atención siempre ha sido en base a nuestro hijo Andrés. Pero gracias a Dios, como todo en la vida, hay un parte de equilibrio que son los otros hijos y mi esposa, que nos ayudó mucho a salir adelante. De todas maneras, los quiero felicitar. Fue una charla muy productiva. Hay muchas cosas para aprender, para retomar. Y les deseo muchos éxitos y muchas gracias. Ok, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, don Hernán. Y para terminar la noche de hoy, Nasli, adelante. Nasli. Nasli. Disculpen, Ya. tenía problemas con el audio. Qué pena con ustedes, compañeros. Excelente el tema. Muy buena exposición, John. Desde ahí era más una conclusión frente al ambiente familiar y la manera como la disciplina positiva fortalece las habilidades sociales en los chicos, a partir del modelo y la manera en cómo se expresa el afecto, poniendo la norma tan importante para nuestros chicos. Desde ahí es fundamental el fortalecimiento de las habilidades sociales en cuanto al reconocimiento de las emociones, la aceptación de las mismas y la búsqueda de soluciones. Es por eso que para nosotros como clínica es fundamental que desde la casa tomen este modelo, específicamente para que sean los padres la figura de referente
y de esta manera disminuir los factores de riesgo como el miedo, la represión y en la manera en cómo ellos expresan sus emociones y se resuelven los problemas. Excelente tema. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias a ustedes por participar y los esperamos el próximo miércoles en una siguiente sesión. ¿Listo? Bueno, doctor, feliz noche. Gracias a todos. Que pasen todos una feliz noche. Gracias, como siempre, por su asistencia puntual. Nos vemos la próxima semana con un tema también muy relacionado con la crianza, pero también con la situación emocional propio, que es el control como problema. Ya lo hablaremos. Reciban un saludo. Buenas noches.